Saludos desde La Habana, Cuba. Soy Lacey Cejas y les invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. De inmediato presentamos los principales temas que marcan nuestra agenda informativa este domingo 26 de octubre. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido de Trabajo de México, en el Palacio de la Revolución de La Habana. Primer ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo encuentro con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Industrias de Arabia Saudita, Hassan bin Muhim Al-Awaisi. Provincias del oriente del país se preparan para minimizar los daños que pueda ocasionar el huracán Melissa a su paso por suelo nacional. Y seguiremos ampliando estas noticias en los próximos 27 minutos. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este sábado un encuentro con Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido de Trabajo de México. Durante el intercambio, el mandatario estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, por el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Lozada García, y por Eugenio Martínez Enríquez, director general de la Dirección de América Latina y el Caribe de la Cancillería. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el cordial encuentro con Alberto Anaya, coordinador nacional del Partido del Trabajo de México, y la delegación de senadores, diputados y miembros del PT que lo acompañan, envió un fuerte saludo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador, dos amigos que han sido extraordinarios con Cuba y que se han mantenido siempre, dijo, al lado de las causas justas del mundo. También el jefe de Estado destacó la importancia de esta visita de la delegación del PT, partido político de izquierda mexicano, fundado el 8 de diciembre de 1990. Yo creo que las relaciones entre nuestros partidos se siguen fortaleciendo, este intercambio de visitas a alto nivel entre los dos partidos. Tenemos que seguirlo fomentando, son momentos en que podemos discutir, debatir temas internacionales, posiciones comunes ante temas globales, pero también el trabajo partidista, nuestras visiones sobre la participación del partido en los procesos que viven nuestros países. Y ahora con esta visita de ustedes yo creo que se abre un nuevo momento con el acuerdo de intercambio y coordinación que se ha firmado. Por su parte, el político mexicano comentó al mandatario de la amplia agenda de actividades desarrolladas en los últimos días en Cuba y agradeció por las atenciones brindadas a la delegación que encabeza durante esta visita. Tratos de hermandad de los pueblos de México y Cuba, pero también como partido. Precisarle que tenemos nosotros relación con el gobierno y el partido de la Revolución Cubana desde siempre. Primero en las filas estudiantiles. Les recuerdo que el movimiento del 68 parte de una manifestación conmemorativa del 9º aniversario de la Revolución Cubana. Conversaciones y acuerdos entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido de los Trabajadores de México que hacen posible el estrechamiento de los vínculos entre ambas fuerzas políticas de izquierda y que contribuyen al fortalecimiento de las históricas relaciones entre ambos estados, gobiernos y pueblos. Como parte de su visita oficial al Reino de Arabia Saudita, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, sostuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de ese país, Hassan bin Muhim Al-Awaisi.
Desde su cuenta en X, el jefe de gobierno cubano calificó el intercambio como provechoso y expresó la voluntad de ampliar y fortalecer los vínculos empresariales entre ambas naciones. De igual manera, subrayó que los dos países coinciden en las potencialidades de Cuba para desarrollar negocios mutuamente ventajosos con inversionistas sauditas en sectores estratégicos como las energías renovables, la producción de alimentos, la biotecnología, el turismo y la salud. Esta reunión forma parte de la visita oficial que el primer ministro cubano realiza al Reino de Arabia Saudita desde el pasado 25 de octubre. Para participar en el 9º Foro Iniciativa Futuro de la Inversión, próximos a celebrarse del 27 al 30 de octubre. En declaraciones recientes a la prensa, el embajador de China en Cuba, Huang Xin, patentizó el apoyo de su país a la mayor de las Antillas ante política de bloqueo de Estados Unidos hacia el país caribeño. Desde Cuba Noticias, fin de semana, le proponemos escuchar un fragmento de sus palabras. El injusto e ilegal bloqueo de Estados Unidos viola gravemente el derecho humano del pueblo cubano y constituye un grave obstáculo para el desarrollo de Cuba y le ha infligido un profundo sufrimiento. En lugar de reflexionar sobre sus errores, Estados Unidos ha intensificado su diplomacia coercitiva, violando gravemente el derecho internacional y las normas fundamentales que rigen las relaciones globales. China se opone firmemente al bloqueo y las sanciones de Estados Unidos contra Cuba desde 1992. China ha votado a favor de las resoluciones patrocinadas por Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 32 ocasiones consecutivas, pidiendo el levantamiento del bloqueo estadounidense. Casi al día siguiente de la conferencia de prensa que celebró el canciller Bruno Rodríguez, el portavoz de la Cancillería china hizo declaraciones sobre esta posición solemne del gobierno chino. China seguirá apoyando firmemente al pueblo cubano en la búsqueda de un camino de desarrollo que se ajuste a sus condiciones nacionales y en su lucha por defender su soberanía nacional y oponerse al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. China insta a Estados Unidos a levantar cuanto antes su bloqueo contra Cuba, a eliminar a Cuba de la supuesta lista de países patrocinadores de terrorismo. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa informativa. Usted sigue en sintonía. Huracán Melissa experimenta una rápida intensificación al sudeste de Jamaica. El huracán Melissa durante las últimas 12 horas ha continuado ganando en intensidad y experimentó un proceso de rápida intensificación, alcanzando vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Con rachas superiores y su presión central descendió hasta 944 hectopascal, por lo que se convirtió en un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de un máximo de 5. A las 6 de la mañana, la región central del huracán Melissa fue estimado en los 16.3 grados de latitud norte y los 76.4 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a unos 180 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, y a 415 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago de Cuba. Melissa se mueve con un rumbo próximo al oeste y posee una velocidad de traslación de 7 kilómetros por hora.
En las próximas horas, este sistema estará desplazándose lentamente en las cercanías de Jamaica. Se prevé que este poderoso huracán continúe su lento movimiento hacia el oeste y luego gire gradualmente al norte y nordeste en los próximos días para transitar muy cerca o sobre Jamaica, aproximándose el martes al territorio nacional por los mares al sur de la región oriental de Cuba. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad, pues las bandas externas de este sistema incrementarán gradualmente los nublados y las precipitaciones en la región oriental de Cuba. A partir de hoy se iniciarán fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 6 de la tarde de hoy domingo, Instituto de Meteorología de Cuba. Las provincias del oriente cubano adoptan medidas concebidas en los planes de defensa civil a propósito del posible impacto del huracán Melissa sobre dichos territorios. Ante el inminente paso del evento meteorológico Melissa por la región oriental, en la provincia Granma se le presta especial atención a la información al pueblo. De cara a la situación energética, se articulan vías alternativas de comunicación. En este sentido, destacan los autoparlantes, los servicios de radioaficionados y la transmisión de programas radiales. La venta de productos agropecuarios, comida elaborada y otros bienes también figura entre las medidas adoptadas. A partir de la activación del Consejo de Defensa Provincial, las máximas autoridades de la provincia realizan un recorrido por este territorio, uno de los más afectados por eventos meteorológicos a lo largo de la historia. El recorrido llegó hasta la presa Najasa 2, que está aliviando alrededor de 50 metros cúbicos por segundo y continúa bajo un estricto monitoreo según los protocolos establecidos. La presa cuenta con 67 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 78% de su capacidad total, estimada en alrededor de 97 millones de metros cúbicos. En la provincia de Guantánamo se puntualizan las medidas para garantizar la preservación de bienes materiales y de consumo, pero sobre todo la vida de las personas ante la ocurrencia de intensas lluvias asociadas a Melissa. Con varias comunidades en riesgo de inundación y posibles afectaciones por deslizamientos de tierra, la evacuación oportuna de las personas destaca entre las principales acciones. Se calcula que unos 139.000 guantanameros serán protegidos, cerca de 108.000 en casa de familiares y amigos y el resto en locales que se alistan para su acogida. Y a continuación damos paso a nuestra sección de meteorología con la máster en ciencia, Aileen Justiz. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Por supuesto, también el saludo a todos los que están en nuestra compañía. Desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología le doy a conocer todos los pormenores acerca del huracán Melissa, que sigue sobre las aguas del Mar Caribe Central a unos 180 kilómetros al sur de Kingston, la capital de Jamaica, y aproximadamente a 410 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, con una presión central de 953 hectopascal y por tanto sigue siendo un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson de un máximo de 5. Un sistema que durante las últimas 24 horas ha estado mostrando un proceso de rápida intensificación. Las condiciones ambientales, tanto las del océano como las atmosféricas, han sido totalmente favorables para esa intensificación de este organismo tropical, que sigue moviéndose muy lentamente con una dirección rumbo al oeste y lo hace a solo 6 kilómetros por hora. Se espera que mantenga similar velocidad de traslación y dirección hacia el oeste para seguir acercándose poco a poco a Jamaica durante lo que resta de este domingo y también mañana lunes. Luego hará un giro hacia el norte y nordeste para estar transitando al sur del oriente del país. Ahí estarán las condiciones también favorables para que se mantenga como un huracán de gran intensidad. Pudiera tener algunas fluctuaciones precisamente en cuanto a su intensidad, y este sistema debiera estar pasando por un punto del territorio cubano, sobre todo en las provincias orientales, y debe hacerlo de martes para miércoles. Todavía
es difícil precisar en estos instantes cuál es el área más posible para pasar, porque depende todavía de los sistemas que están interactuando con este organismo tropical. Me refiero a las vaguadas y a los anticiclones que estarán en nuestra área geográfica interactuando con el ciclón y que permiten, son los que rigen precisamente el movimiento de los ciclones tropicales. El cono de trayectoria indica, y todos los modelos numéricos así también lo visualizan, están concentrándose sobre todo en las provincias de la región oriental. Recuerden que no es un punto, que un ciclón tropical es un área extensa, que en dependencia de su intensidad, evidentemente, como huracán juega un papel fundamental los tres factores, los tres fenómenos relacionados con él. Estoy hablando de la lluvia, de los vientos y de los efectos en el mar, y por tanto el Centro de Pronósticos mantiene una estrecha vigilancia sobre la futura evolución y trayectoria de este sistema, que sin duda alguna representa un peligro para el oriente cubano por su inminente paso durante la próxima semana. Nosotros le llevaremos todos los pormenores. Hoy lo más interesante son las áreas de lluvias de este sistema, que ya algunas estarán llegando al oriente del país y se van a ir incrementando en el transcurso de los próximos días. Y lo otro interesante van a ser las marejadas que ya ocurren en el suroriental y que se van a ir incrementando, resultando fuertes, sobre todo en la costa sur de Granma, de Santiago de Cuba y también de Guantánamo. Nosotros desde el Centro de Pronóstico le seguiremos llevando todos los detalles acerca de lo que transcurra con el huracán Melissa. Usted, como siempre, manténgase bien informado. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Ailín. Nosotros continuamos con más noticias. Un llamado a la disciplina realizaron las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas ante la cercanía del huracán Melissa. En ese territorio se adoptan estrategias para proteger a la población y a los recursos del Estado. Tras decretarse la fase de alerta ciclónica, el Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas adoptó las medidas correspondientes ante los posibles embates del evento meteorológico. Durante el encuentro se conoció que ya están listos los 131 centros previstos para la protección de las personas y se realizó en los 8 municipios la venta de productos agropecuarios. Se insistió en la necesidad de garantizar la vitalidad de los grupos electrógenos de emergencia y de mantener la recogida de desechos sólidos y la limpieza de tragantes, ríos y canales, mientras las condiciones del tiempo lo permitan. Tenemos un nivel de yuca acá en el territorio que nosotros podemos aprovechar, porque además está en el momento óptimo para su cosecha. Un nivel de plátano que también tenemos el boniato, que es una cuestión fundamental, y que sabemos sobre todo que está en zonas bajas. Seguimos trabajando con los animales que estamos trasladando en determinados lugares para zonas más altas, sobre todo animales pequeños, donde hay terneros, donde nosotros tengamos también ganado menor, y el avícola, que lo hemos estado recorriendo en estos días. Las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial reiteraron que lo más importante es proteger a la población, los recursos del Estado y mantener el orden y la disciplina. También hemos incrementado el trabajo por los barrios. Tenemos distribuidas todas las entidades del territorio, todas las empresas, circunscripción a circunscripción. Estamos visitando cada uno de los lugares y en estos lugares también nos estamos preparando para lo que nos pueda suceder. Que no se toque ningún cable que esté en el suelo en un momento determinado, que no se vayan a pescar. En la reunión también se informó que autoridades del Consejo de Defensa Provincial recorren los 8 municipios de la provincia para chequear el cumplimiento de las medidas orientadas por la Defensa Civil e intercambiar con la población. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Y nosotros continuamos con los deportes. Le damos la bienvenida a Rodolfo Durán. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lacey. Un saludo para ti, por supuesto para todos los amigos que están con Cuba Noticias. Vamos con los deportes, amigos, y comenzamos con noticias de nuestra serie nacional de béisbol. Este domingo se han disputado los 3 últimos choques correspondientes a esta semana y lo más significativo aconteció en el Estadio Cristóbal Labra del municipio especial de la Isla de la Juventud, donde el equipo local
derrotó por tercera oportunidad esta semana a la selección de Matanzas y de esta manera los de la Isla de la Juventud, que marchan en el último lugar del torneo, todavía sin alcanzar 10 victorias en la temporada, han logrado ganar su primera serie particular en esta Serie Nacional de Béisbol y nada menos que frente al actual líder, el equipo de Matanzas. Los Pineros se impusieron este domingo y se llevaron el compromiso 3-2 frente a los Cocodrilos Yumurinos. En los otros desenlaces, Camagüey noqueó a Cienfuegos 11 carreras por 1 y le ganó la serie particular 3-2, mientras que Pinar del Río vencía 6 carreras por 3 a Santi Espíritus y se llevaba el compromiso por 4-1. Fran Luis Medina volvió a trabajar por la selección vueltabajera y se apuntó su segunda victoria de la temporada. Tras estos resultados, lo más significativo en la tabla de posiciones es que Matanzas sigue de líder, pero ahora con solo medio juego de ventaja sobre Holguín, mientras que en el octavo lugar ahora aparece Santi Espíritus, es decir, las derrotas de Santi Espíritus frente a Pinar del Río lo han hecho descender al octavo lugar y al séptimo subió el conjunto de Mayabeque. Seguimos con más béisbol. Tras darse a conocer esta semana la preselección cubana de este deporte a la Copa América, que tendrá lugar en Panamá desde el 12 de noviembre próximo, el periodista de Canal Caribe, Pavel Otero, recogió impresiones del mentor Germán Mesa. Este se refirió a los jugadores jóvenes que más le llaman la atención en la preselección de 59 beisbolistas. Mira, yo me quedé encantado que lo estuve viendo con Sánchez. Raider Sánchez, sí. Que estuvo... Pututi es como le dicen, ¿no? Con Raider Sánchez Pututi. Bueno, yo le digo los motes por problemas de respeto. Con Raider Sánchez, que es uno de los jugadores que más a mí me llamó la atención. Yo voy a ver un juego, tú me podrás decir, vamos a ver a fulano. Yo entro en un terreno de pelota sin que me digan nada. Y ese jugador que resalta, esa es la película. Y yo estuve en el Sub-23, incluso estuve en el torneo del Sub-23, y ese muchacho resaltaba por encima de los demás jugadores con solo 19 años. Multifacético, juega jardines, juega cuadro, quechea, bateador de fuerza, bateador en croche, que hemos perdido mucho. Nosotros hemos perdido mucho eso. Y me llamó la atención que con su corta edad era un jugador que produce mucho para el equipo. O sea, aparte de la fuerza, cuando ha tenido corredores en base, cuando ha tenido carreras que decir, el hombre ha trabajado, ha hecho su trabajo. Y el otro, que me llamó mucho la atención, un pitcher zurdo de Pinar del Río, Randy Román. Increíble ese muchacho, ver con la madurez que pichea, con recta que se le hagan medir 92, 93 millas, el control, un slider. O sea, esos muchachitos me llamaron grandemente la atención. No es que no hayan otros, ¿no? Pero esos fueron los que destacaron para mí, que me llamaron la atención. Bueno, y al cierre de este segmento con los deportes, les comento que el luchador cubano Yandri Garzón va a discutir una de las medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Luchas categoría sub-23 años, que hasta hoy se desarrolla en Serbia. En nuestra próxima emisión de Cuba Noticias tendremos ya el resultado final del combate por el bronce que va a sostener frente a un gladiador de Rusia. Así terminamos los deportes. Gracias por acompañarnos. Sigan ahora disfrutando de Lacey's en los minutos finales de Cuba Noticias. Muchas gracias, Durán, por todas las noticias. Y nosotros vamos ahora a una pausa y continuamos con más. En el marco del cuarto Festival Cultural Cuba va conmigo, que culmina hoy en esta capital, 5 relevantes artistas de la isla radicados en Italia recibieron la distinción por la cultura nacional de su país.
La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, en representación del Ministerio de Cultura de esa nación, dio a conocer en un acto efectuado la resolución que otorga ese reconocimiento al pianista Marcos Madrigal y a la soprano Mónica Marciota. Se incluyen también entre los artistas condecorados los pintores Raúl Hernández y Danis Montero, así como el realizador cinematográfico Luis Ernesto Doñas. En el documento se resalta la meritoria y loable labor de estos artistas, quienes en otras latitudes mantienen el compromiso de representar y promover los valores culturales de su país, en vínculo sólido con las instituciones cubanas. Sus obras de alta calidad artística enriquecen el patrimonio cultural de la isla, así como fortalecen la presencia y el prestigio de la cultura cubana en el ámbito internacional, aspectos que los avalan como genuinos exponentes de esos valores, destacó Fajardo. En la entrega de estas 5 distinciones por la cultura nacional participaron Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos residentes en el exterior de la Cancillería de ese país, así como la embajadora de Italia, Mirta Granda, quienes felicitaron a los artistas por el merecido reconocimiento. En el tradicional espacio Sábado del Libro se presentaron los títulos Buscándote Julio y Las vidas que tengo, de la destacada periodista y escritora cubana Alina Pereira Robio, publicados en esta ocasión a través de Ruth Casa Editorial. Participaron en el encuentro el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, y la viceministra de Cultura, Lisette Martínez Luzardo, y Saraí Álvarez Hidalgo, directora general de Ruth Casa Editorial, entre otros invitados. Buscándote Julio y Las vidas que tengo son los libros presentados en el espacio habitual Sábado del Libro. El primero es el resultado de una investigación que ofrece elementos esenciales de la personalidad del joven revolucionario Julio Antonio Mella. El libro resalta la sencillez y obra del héroe cubano. Fui buscando en México en pocos días qué podía encontrar sobre Julio. Encontré una persona muy mayor de apellido Ibarra, un hombre que ya estaba ciego, casi sordo, pero que lo había conocido. Y no olvido que me dijo, era un hombre lleno de energía. Y ahí entendí también en qué radicaba esa lucha de él y cómo podía romper inercias y echarse sobre los hombros causas tan grandes como la causa de Cuba. Un hombre martiano, profundamente antiimperialista. Mientras que Las vidas que tengo es una colección de crónicas, hechos cotidianos que con la pluma de la autora toman un matiz diferente. Retratar el cubano que somos. Es un libro que habla de nuestras manos, de las miradas, de las flores, de los pregones, de los amores. Tiene trabajos más largos que no son como tal pinceladas, pero también de alguna manera retratan el mundo visto por una cubana. Ambos títulos son publicados por Ruth Casa Editorial y se encuentran disponibles al público desde su sitio web. Y ahora, antes de finalizar, reiteramos los titulares. En esta emisión le informamos que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió a dirigente político del Partido del Trabajo de México. Además, le pusimos al tanto de la visita de trabajo que realiza el primer ministro de Cuba a Arabia Saudita. También le ofrecimos los pormenores de las medidas que se toman en el oriente del país ante el posible paso del huracán Melissa por esa región del país. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticias de hoy. Nosotros nos vemos en la próxima.